Esta es la última sesión de la gestión 2015-2016 o la primera sesión del año, como ustedes gustan verlo. De cualquier manera, sean bienvenidas y bienvenidos. Un buen inicio de año para todos en este 2016. Y bueno, pues para dar inicio a esta sesión ordinaria del mes de enero, quiero ceder el uso de la voz a quien es la secretaria, la doctora Angélica Vargas Guerrero, que hará la lectura y en su caso la aprobación del acta del 23 de noviembre del año 2015, que fue la última sesión antes de esta. Doctora Vargas. Gracias, buenas noches. Con la presencia de 20 colegiados, 21 colegiados in situ y 52 asistentes por vía internet, el 23 de noviembre de 2015, a las 20:05 se dio inicio a la novena sesión de la gestión 2015-2016, celebrada en el Salón G del Hotel Hyatt Regency. La sesión fue presidida por el doctor Mario Salazar Páramo, presidente del Colegio Mexicano de Reumatología, quien dio la bienvenida a los asistentes. Posteriormente, las que suscribe leyó el acta de la sesión de octubre, la cual fue aprobada. El doctor Salazar informó que de los 329 trabajos recibidos para el 44º Congreso Mexicano de Reumatología se aceptaron 285. Mencionó que hasta el 22 de enero de 2016 estaría abierta la convocatoria para socios nuevos y honorarios sin prórroga. Dado que no se recibió ninguna propuesta para tesorero suplente, se lanzó la segunda convocatoria, que estaría abierta hasta el 11 de diciembre de 2015. Informó que no se presentó ninguna propuesta para maestro de la reumatología mexicana. Informó la convocatoria para el premio Donato Alarcón Segovia estaría abierta hasta el 27 de noviembre de 2015 sin prórroga. Informó a su vez que el 13 de noviembre se cerró la revisión de los estatutos por parte de los colegiados y actualmente el doctor Gibilé, que encabeza la revisión final, con las sugerencias recibidas. Informó que se llevó a cabo Promédica Reumatológica el 30 y 31 de octubre de 2015 con 68 asistentes en Colima, 13 y 14 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, 68 participantes, y los días 20 y 21 de noviembre en Aguascalientes con 63. Del 6 al 11 de noviembre se llevó a cabo el Congreso Americano de Reumatología en San Francisco, California, donde hubieron reuniones con la Sociedad Canadiense de Reumatología y miembros de PANLAR, con miras a la planeación del Congreso Tripartito a desarrollar en 2018. Se realizaron 3 entrevistas en radio durante noviembre. Anunció que ya está disponible en la nueva página del Colegio Mexicano de Reumatología e invitó a que envíe sus mejores imágenes para el banco de Colmex Reuma. Mencionó que la convocatoria del Instituto Científico Pfizer para estancia corta en el extranjero cerraba el 30 de noviembre de 2015. Reiteró la invitación al 44º Congreso Mexicano de Reumatología, que se realizará del 10 al 14 de febrero de 2016 en Yucatán. Felicitó al doctor Juan Canoso Adrigó por su reconocimiento en la excelencia en medicina, a la doctora Mari Carmen Amigo por su nombramiento como maestra del Colegio Americano de Reumatología y al doctor Jacinto Herrera León por su premio a la locución en la categoría Salud y Bienestar Social. La que suscribe dio las condolencias por el fallecimiento del doctor Juan Manuel Ábalos Gómez, el señor Mario Salazar Godiño y la señora Patricia Maelot Jiménez Martínez, y se guarda un minuto de silencio. Informé que hay una nueva sección de pacientes e invitamos a que los interesados nos contactaran para enviar algunos resúmenes que se puedan subir a la página para información de los pacientes. Informé que se abre la recepción de solicitudes para becas del Congreso Mexicano de Reumatología, mismas que deberían ser solicitadas de acuerdo a las bases establecidas y disponibles en la página del Colegio Mexicano de Reumatología, haciendo hincapié que esta sería la única forma de solicitar becas. Al final de la sesión se mencionó que la recepción de solicitudes cerraba el 11 de diciembre. El doctor Daniel Gibilé comentó que se recibieron 91 comentarios de 47 personas acerca de los estatutos y el borrador se envió ya al abogado. Un día previo a la sesión de negocios se expondrán estos cambios para que en la sesión de negocios se aprueben o no. Comentó que el registro de Vivadamex reiniciará en marzo, para lo que se ha estado en contacto con la Sociedad Española de Reumatología para apoyo informático y de mantenimiento de la página, y con la industria farmacéutica también. Se habló ya con 9 centros que participarán en la primera etapa. El doctor Rojo invitó a enviar el formato para el seguro de vida colectivo a los miembros que faltaban de enviarla. Posteriormente se dio inicio al programa académico coordinado por la doctora Virginia Pascual Ramos,
con el proceso de certificación en reumatología con la participación de los doctores Miguel Ángel Saavedra, María del Rocío Maldonado Velázquez, César Alejandro Arce Salinas y Rogelio Lozano Sánchez. No hubo tiempo para preguntas y a las 21:45 horas se dio por terminada la sesión académica. ¿Algún comentario al acta de la sesión anterior? De lo contrario, les pido que levanten la mano en signo de aprobación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Vargas. Bueno, pues en pantalla están ustedes viendo ya la convocatoria para el 44º Congreso Mexicano de Reumatología, que prácticamente en 2 semanas estaremos ya inaugurando para todos ustedes, para beneplácito de todos ustedes. Se ha cuidado mucho el programa, ya hay una planeación que se ha logrado establecer desde hace algún tiempo, pero todavía el programa sufrió algunos ajustes muy pequeños. Ya lo pueden ustedes descargar en una app que está disponible en la parte final de la página del colegio. Quizás es de las cosas más importantes que estamos innovando en esta ocasión, y ahí podrán encontrar todos los pormenores de lo que es nuestro congreso, desde el programa, todo lo que se refiere a programa social, todo lo que se refiere a destinos de lugares donde acudir a comer, etcétera. Creo que vale la pena que lo traigan en sus dispositivos móviles. Está disponible tanto para los sistemas Android como para los sistemas iOS, entonces ya lo pueden descargar. Sí agradeceríamos que lo hicieran con tal de que vayan haciendo la programación de sus propias sesiones, y que si tienen alguna observación nos la dirijan a saul@reumatologiaorg.mx. De la misma manera, quiero comentarles que se recibieron 37 solicitudes de beca en tiempo y forma para este Congreso Mexicano de Reumatología, otorgándose 17 becas completas y 17 parciales. Al 22 de enero de 2016 se cerró la convocatoria para socios nuevos y honorarios, habiendo recibido 33 solicitudes. El 11 de diciembre cerró la convocatoria para tesorero suplente, recibiendo una propuesta. Se completó la recepción de trabajos para el premio Donato Alarcón Segovia, y además se procedió a valga la redundancia, el procedimiento de selección de los trabajos ganadores. Es muy importante mencionar en este momento que ya los ganadores han sido debidamente notificados de la decisión de los revisores, y voy a señalar a los ganadores tal como viene en el orden de la sesión. Es un honor mencionar al ganador en investigación básica, la doctora Cristian Joana Baños Hernández. En el trabajo Los polimorfismos y el haplotipo funcional de la peptidil arginina de aminasa tipo 4, que están asociadas a la susceptibilidad de artritis reumatoide en la población del sur de México, y el ganador clínico es el doctor Dionisio Ángel Galarza Delgado, con el trabajo titulado Comparación de 6 calculadoras de riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide según recomendaciones de EULAR 2015. Extendemos desde ahora y ya una gran felicitación a este prestigiado premio Donato Alarcón Segovia, a los doctores Baños y Galarza. Se hará entrega de dicho premio durante el desarrollo del Congreso de Mérida en la ceremonia de inauguración. Por otro lado, se publicó la convocatoria para postulaciones para maestros de la reumatología panamericana. Es un gusto que nos acompañe en esta ocasión el doctor Carlos Pineda Villaseñor. Muchas gracias, doctor Carlos Pineda, por acompañarnos esta noche, y hemos hecho eco, como se lo he mencionado, de las convocatorias que la Liga Panamericana de Lucha contra el Reumatismo ha hecho a sus agremiados latinoamericanos, entre ellos el Colegio Mexicano de Reumatología, en este caso el maestro de la reumatología panamericana. Tiene una extensión en la recepción de postulaciones y es el 31 de enero del año en curso. El 18 de enero se envió la versión final del borrador de propuesta de estatutos. Ustedes saben, un proyecto
que fue encabezado por el doctor Daniel Gibile Fredman, quien es el vicepresidente, y que ha concluido la etapa de sugerencias y recomendaciones, pero la versión final ha sido notificada para que la conozcamos todos, ya que durante el desarrollo del Congreso habrá un espacio en particular para que todos los colegiados seamos partícipes de estas cambios, modificaciones, reformas que ustedes lo conocen muy bien, iniciaron desde la gestión de la doctora Ibáñez Landín y ahora están ya en un borrador de propuesta para que lo votemos en su momento durante una asamblea extraordinaria. El 20 de enero también se envió a agremiados y se publicó en la página la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria. Durante el 44º Congreso Mexicano de Reumatología está la Asamblea General Ordinaria. Esta tendrá verificativo el sábado 13 de febrero a las 18 o 19 horas, 17 horas. Por favor, les pedimos que en la medida de lo posible acudan con una fotocopia de una identificación oficial a esa asamblea, porque tiene efectos para la notarización del acta que emerja, que surja de la asamblea ordinaria. Por favor, les pedimos seamos puntuales a la asamblea ordinaria y también les pedimos que si tienen alguna sugerencia, recomendación, comentario de lo que quieran que se trate durante el desarrollo de la asamblea, notificar a los correos respectivos del comité directivo para que quede dentro de los temas a ser discutidos y tratados en el Pleno. Perdón, además, esto tiene vigencia hasta el 5 de febrero a las 2 de la tarde, por favor, para que si tienen alguna sugerencia para asuntos generales. Gracias. Efectivamente, entonces, 5 de febrero para temas que quieran que sean incluidos durante la asamblea. La asamblea es el máximo momento de nuestra reunión en el sentido de a dónde queremos llevar la organización. El 21 de enero se envió un recordatorio para participar en los cursos precongreso. Ustedes pueden consultar todo lo que es el programa definitivo en la página renovada del Colegio Mexicano de Reumatología. Seguimos con la secuencia de la difusión de eventos en radio y televisión con temas tópicos selectos de reumatología. También se llevaron a cabo eventos de Promédica. Lamentablemente esta noche el doctor Carlos Macías no nos puede acompañar, pero les manda un cordial saludo y notifica los eventos que tuvieron, entre ellos en Ciudad Obregón. Ya tendremos más detalles de todo lo que fue Promédica y otras actividades que el Comité Ejecutivo tuvo a lo largo de todo este año en el informe del presidente. Lo de la APP, ya lo dijimos, está disponible no solamente para los sistemas de Android e iOS, también para otros sistemas, incluso para Windows. Y finalmente, se extiende una cordial felicitación al doctor Jorge Alcocer Varela, dado que durante el final del año 2015 fue acreedor al Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de las ciencias físico-matemáticas y naturales. Entonces, desde acá, desde la mesa directiva del Colegio Mexicano de Reumatología, a nombre del propio colegio, le extendemos una cordial y sincera felicitación al maestro de la reumatología, doctor Jorge Alcocer Varela. Bien, voy a ceder el uso de la voz a mis colegas en la mesa, si hay algo que informar desde la vicepresidencia, desde la tesorería. Adelante. Gracias. Como ya les informó el doctor Salazar, todo el mundo debió haber recibido por correo electrónico una copia del borrador final de los estatutos.
para que estén informados de los cambios que se hicieron después de las sugerencias que recibimos de ustedes. Ya no hay la posibilidad de modificar esto. Este es el borrador final. Lo único que queda es aprobarlo o no. Para aprobarlo, terminando la Asamblea General, se va a llevar a cabo una asamblea extraordinaria en donde lo único que se hará es votar si se aceptan los nuevos estatutos o no. Y eso será concluyendo e inmediatamente después de la Asamblea General Ordinaria. También informarles que a partir del mes de marzo las sesiones mensuales se van a llevar a cabo en el Hotel Marriott Reforma, que está enfrente de la Glorieta de La Palma, por cuestiones básicamente logísticas y que tienen que ver con la capacidad de transmisión. Entonces están cordialmente invitados a la sesión mensual, como siempre, pero va a ser en el Marriott Reforma. Y hemos estado trabajando tanto para el Congreso de 2017 como para el Congreso de 2018, que se llevará a cabo junto con la Sociedad Canadiense de Reumatología y PANLAR. Aunque todavía los preparativos son muy preliminares, sí es importante que sepan que en 2018 esperamos tener un congreso tripartita, aunque esto logísticamente también es complejo. Gracias. Sandy, ¿nos quieres comentar algo de Biobadamex? Bueno, muchos de ustedes saben que ya ha habido una fase 1 de Biobadamex, que es el registro de biológicos y los eventos adversos. Esto ha sufrido un cambio para bien. Hemos estado en comunicación con la Sociedad Española de Reumatología para poder modificar esta base de datos, puesto que nuestra base de Biobadamex proviene justamente de Biobadacer. Entonces ya ustedes van a saber pronto en qué consiste estas modificaciones, cuáles serán los centros iniciales a participar y que posteriormente todos y cada uno de ustedes podrán ingresar pacientes a dicha base, que ahora incluye además también algunas cuestiones de eficacia y no solamente de seguridad. Doctor. Solamente, por favor, las personas que todavía no hayan llenado los papeles necesarios para su seguro de vida, por favor háganlo. Es un seguro que va a servir para las personas que le sobrevivan a ustedes. Espero que llenen sus papeles lo más pronto posible. No vaya a ser la de malas que suceda esto pronto. Dentro de las funciones que se me han conferido en la tesorería está la de tratar de eficientarla, y una de estas funciones es el pago por internet. Entonces ya lo pueden ustedes hacer, los pagos de cuotas a través de PayPal y a través de la página del colegio. También se puede pagar directamente en el colegio a 12 meses sin intereses. Entonces, esto tendría que ser directamente en el colegio o en el momento en el que ustedes estén en la sesión en Mérida. También en ese momento se podrá pagar a 12 meses sin intereses. Entonces, se están dando todas las facilidades para que este mecanismo sea, pues, para su facilidad y para su conveniencia. Nada más dos cuestiones. Una, con respecto a lo de asuntos generales, olvidamos mencionar que todo aquel asunto general que no se haya enviado antes de la fecha que dijimos, que es el 5 de febrero a las 2 de la tarde, no podrá ser abordado en la sesión ya en ese momento. Y por otro lado, han estado preguntando a algunas personas acerca del tour de acompañantes, de dónde lo pueden en un momento dado contactar, directamente en el colegio con Susana, y ella les puede informar y con ella acepto. Bien, entonces vamos a dar paso a la sesión académica. Queda a cargo del doctor Carlos Pineda Villaseñor. El doctor Carlos Pineda Villaseñor, quien ha sido presidente de este Colegio Mexicano de Reumatología, actualmente presidente de PANLAR, presidente también de ILAR, y bueno, pues tiene una gran trayectoria en todos los ámbitos de la investigación en reumatología, con énfasis en imagenología, de tal suerte que, bueno, el palmarés
del doctor Carlos Pineda Villaseñor, ustedes lo conocen, es muy amplio, y vamos a cederle el uso de la voz para que coordine esta sesión denominada Estado Actual de la Imagenología en Gota. Doctor Carlos Pineda Villaseñor, muchísimas gracias. Gracias, doctor Salazar. Gracias a todos ustedes por estar presentes esta noche acá en una fecha muy próxima al inicio del Congreso Mexicano de Reumatología. Desde luego es para mí un placer poder estar con ustedes y poderles traer un tema que considero es de gran interés, de actualidad, y que pues tenemos el gusto y el privilegio de contar con un par de investigadores, de médicos especializados en alguna de las ramas de la imagenología, como ya lo mencionaré y detallaré en un momento, lo cual pues nos garantiza que tendremos una sesión muy agradable, muy informativa y desde luego que nos va a actualizar como el tema precisamente lo dice, estado actual de la imagenología en Gota. Yo simplemente quiero hacer una pequeña recuerdo de la imagen, los métodos de imagen en Gota. La imagenología tuvo su gran auge en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con Gota en el siglo pasado. Y fue entonces cuando se describió las alteraciones clásicas radiográficas, imagenología convencional de la Gota. De manera característica, estas erosiones en borde sobrecolgante, que por alguna época se pensó eran patognomónicas de Gota, y posteriormente el doctor Bill Martel, un radiólogo musculoesquelético muy reconocido y conocido en su época, él asoció también este tipo de erosiones con artritis reumatoide. Después de eso, ¿qué pasó? Nada. Pasaron décadas y no avanzaba nada los métodos de imagen para este propósito. Permanecía la gran desventaja de la imagenología convencional, la radiología convencional en el diagnóstico de la Gota, como es su insensibilidad, como es su diagnóstico tardío ya cuando hay daño morfoestructural establecido, que la colocaban pues muy por abajo de otras modalidades o de otras formas de hacer el diagnóstico de seguimiento de estos pacientes. Pero no es sino hasta hace una década, yo pudiera decir, que esto cambia de manera sustantiva. Se inicia con la evaluación por ecografía y hay una gran revolución en las artropatías microcristalinas con este abordaje novedoso, peculiar de la ecografía, que no, desde luego no voy a abundar más porque contamos aquí con un experto y uno de los actores principales del conocimiento actual en ecografía musculoesquelética asociada precisamente a las artropatías microcristalinas, y él es el doctor Marvin Gutiérrez, que lo presento. Él tenemos el gusto de que trabaje en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente ocupa la posición de jefe de división de estas enfermedades musculoesqueléticas y reumáticas. El doctor Marvin Gutiérrez es de origen boliviano, pero se formó en reumatología y en imagenología, en ecografía específicamente,
por muchos años en Italia, ahí en el paraíso de la ecografía, como solemos decir, que es la Universidad Politécnica de La Marca en Jesi. Bienvenido, doctor Gutiérrez, y él nos va a hablar del valor diagnóstico de la ecografía en la gota. ¿Qué dice la evidencia? Si estamos hablando de imagenología, pues desde luego nuestros lazos de amistad con la especialidad de imagenología, pues es evidente, es grande y es amplia. Y no podía faltar en una sesión de imagenología, pues un imagenólogo. Entonces tenemos el gusto de contar con el doctor Eric Kimura, quien nos va a hablar de otra técnica de imagen que se aplica a la gota y que tiene también ofrece novedades, cosas muy interesantes que tampoco, desde luego, me voy a entrometer en su tema, pero debo decir que el doctor Kimura, bueno, pues tiene una amplia experiencia en el tema del papel de la tomografía computarizada de energía dual en el diagnóstico y manejo de la gota. De hecho, cuenta ya con algunas publicaciones en ese sentido, y el doctor Kimura es director general de CT Scanner Lomas Altas, y también le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación a estar con nosotros. Doctor Kimura, sea usted bienvenido. Entonces, bueno, pues vamos a dar paso ya a esta sesión. Vamos a iniciar con la presentación del valor diagnóstico de la ecografía en gota. ¿Qué nos dice la evidencia? Doctor Gutiérrez, por favor, si es tan amable. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Pineda, por esta amable introducción y obviamente también el agradecimiento a los miembros del colegio por esta grande acogida demostrada en esta noche y por sobre todo por dar la oportunidad a hablar de un argumento en cierta forma muy particular y que ya lo anticipaba precisamente el doctor Pineda, tiene el carácter revolucionario, revolucionario no en el sentido estrecho de la palabra, sino en el sentido de que tiene el carácter de la innovación y por cierta forma lleva consigo un valor preciso, sobre todo cuando estamos gestionando, manejando un paciente con gota. No sé si podemos pasar ya con la presentación, por favor, gracias. Bajo la luz, ¿verdad? Sí, por favor, gracias. Indudablemente, la gota ha sido y seguirá siendo aún más objeto de estudio o centro de atención desde diversos puntos de vista. Desde el punto de vista clínico, recordemos que en la actualidad se está reevaluando la topografía del compromiso clínico de la gota. Desde el punto de vista terapéutico, pues contamos actualmente con un arsenal incrementado en casi un 200% desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista tratamientos disponibles con respecto a lo que teníamos hace algún tiempo atrás. Y por qué no, y por sobre todo desde el punto de vista de la imagenología, que si pensamos actualmente va de la mano con el desarrollo tecnológico que tiene un incesante crecimiento, y es así que en cierta forma nos permite usar terminologías que son importantes desde el punto de vista clínico. Terminologías como valor diagnóstico, diagnóstico precoz, posibilidad y capacidad de monitoreo del tratamiento y en cierta forma además el manejo clínico desde el punto de vista farmacológico basado en la imagen. Son 4 conceptos que son muy importantes para la gestión de un paciente y por sobre todo que son aplicados desde el campo de batalla del reumatólogo, que es el consultorio.
Yéndonos hacia un aspecto mucho más específico, en este caso yo los llamo los dos gigantes de la ecografía en términos de imagenología, la Dual CT y la gota, que en cierta forma son los únicos que, como nos muestran nuestros actuales criterios clínicos para el diagnóstico de la gota, decía, son los dos únicos métodos de imagen que en cierta forma han adquirido y demostrado poder científico para poder hablar en cierta forma de validez de hallazgos. Pues nos lo dice muy bien uno de los criterios o uno de las áreas específicas de los criterios del 2015, pues nos hablan del valor diagnóstico de un hallazgo ecográfico, que es el famoso doble contorno. Nos dice además que en cierta forma la ecografía, y lo decíamos hace un momento atrás, y la Dual CT son los únicos actualmente en grado de poseer una capacidad diagnóstica, pronóstica y de evolución desde el punto de vista de la imagen. Evidentemente hay un parámetro muy importante, el doble contorno es un signo ecográfico que lo vamos a ir viendo detalladamente para quien no está familiarizado, pero hay algunos parámetros que en cierta forma van a ser el centro de atención de esta presentación, porque si bien es cierto, tenemos el cartílago articular, el cartílago hialino, que es donde se asienta este doble contorno, pero en la gota tenemos además otros tejidos, otras estructuras como los tejidos blandos, en particular los tendones, hago mucho énfasis en ellos porque vamos a ver más adelante su importancia, la membrana sinovial y el perfil óseo, que son además blancos importantes de la gota, sobre todo los tejidos blandos en fases tempranas o precoces. Y es ahí donde efectivamente la ecografía va concentrando su atención en el diagnóstico temprano de la gota. Pues bien, recapitulemos lo que es el doble contorno. De cierta forma, esta es una articulación metacarpofalángica. Acá tenemos el cartílago hialino, que por cierto mide menos de medio milímetro, el cual nos permite evidentemente realizar los movimientos de flexión. Y esta es su apariencia normal. Lógicamente, cuando tenemos un signo de doble contorno, entramos en un concepto de depósitos de urato monosódico, en este caso en la porción superficial de ese cartílago articular que tenemos en condiciones normales y que característicamente presenta la condición de ser el margen superficial mucho más delgado respecto al margen profundo, ¿no? Entonces, si vemos un paciente con gota, pues vemos que efectivamente por el depósito, como el efecto de la nieve que cae sobre el suelo, conforma una banda hiperecogénica que en cierta forma no respeta más esa ecogenicidad normal con la línea superficial sutil y la profunda engrosada, sino inclusive se vuelve mucho más espesa. Ese es el signo del doble contorno, que obviamente nosotros en ecografía tendemos a utilizar y a confirmar en una maniobra dinámica, pues muy bien, los depósitos que se encuentran en esta capa acompañan al cartílago porque en ella se encuentran adheridos. ¿Cuáles son los nuevos retos? Los nuevos retos es el saber cuántas articulaciones un paciente con gota o un clínico ecografista o un ecografista debe estudiar para tener un valor importante con peso estadístico para, en relación a interpretar algún tipo de posibilidad diagnóstica. Pues vemos que en cierta forma, cuando uno realiza un examen ecográfico también se cambia o los resultados cambian en base a la sede, que si estudio las rodillas, si estudio la primera metatarsofalángicas o estudio las metacarpofalángicas. Y bien, este trabajo nos da un mensaje muy importante, que la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos ecográficos, muchas veces llamados inclusive patognomónicos, en cierta forma varían en base a la sede anatómica y además en base a el tiempo de evolución de una enfermedad. Evidentemente no es lo mismo estudiar un paciente que ya tiene su gota crónica, inclusive con tofos, que estudiar un paciente que tiene 3 meses de síntomas y en cierta forma tiene una sospecha diagnóstica de artropatías micocristalinas. Pues es ahí donde efectivamente la gota va a tener un rol fundamental. Simplemente para demostrarles cómo ese signo que vimos anteriormente tiene una especificidad del 99%, lo decíamos casi patognomónico. ¿Qué significa? Que si yo lo veo,
no puede ser otra cosa que gota. Eso es lo que nos dice la literatura, y en cierta forma no solamente los trabajos anteriores, sino varios que oscilan y varían en una especificidad demasiado elevada. Nos hablaba precedentemente acerca de la radiología convencional, que por mucho tiempo ha tenido un papel fundamental y pues lo sigue teniendo como método de imagen de base o de primer nivel. Pues bueno, simplemente recalcar que en este mundo en el cual otros métodos de imagen tienen un poder de resolución demasiado elevado, inclusive para ver estructuras menos de medio milímetro, evidentemente nos encontramos con una radiología convencional que por sus limitaciones y por muchos aspectos físicos no llega a visualizar daños tempranos. Este es un paciente con gota, evidentemente con una radiografía, diría yo, más que normal, o normal en cierta forma, sin grandes alteraciones, pero es un paciente que efectivamente tiene un dolor asociado a una sospecha clínica de una artropatía. Y pues bueno, sirve la radiografía para demostrar en cierta forma la incompatibilidad o la diversidad de enfoques desde todo punto de vista entre estas dos técnicas de imagen. Vean, por ejemplo, esta es una radiografía que decíamos sin mucha información, y si recordamos que el doble contorno que se ve en este paciente en la segunda, en la tercera, pero no así en la cuarta, si recordamos que ese es un signo diagnóstico, entonces teóricamente estamos de frente a un paciente con gota, obviamente del todo asociado a un cuadro clínico, a una historia clínica que pueda ser de todo sugestiva. La ecografía evidentemente es un instrumento que integra o refuerza la historia clínica. Paso velozmente estas diapositivas, que las llamo yo, que hacen parte de la historia de la ecografía en la gota. Pues la ecografía nos permite visualizar diferentes tipos de alteraciones. Acá tenemos un tofo que está en una fase blanda porque no genera sombra acústica posterior. Acá estamos en una fase intermedia en donde inicia el tofo a endurar, a generar sobre todo la sombra acústica posterior, a volverse duro, con una mitad blanda, y tenemos un tofo relativamente ya duro que no permite atravesar los ecos y genera una sombra acústica posterior. Digo historia de la ecografía porque en cierta forma esto desde el punto de vista clínico es más que evidente. Paso velozmente algunas diapositivas en donde la gota en este caso no nos hace diagnóstico, no nos confirma, pero sí nos informa acerca de las alteraciones que están dentro. En este caso, una bursitis olecránica con una inflamación sobre todo activa, y vamos a ver el rol de este Doppler sucesivamente. Es de mi interés el hecho de que se consideren los tejidos blandos en la gota, más allá que el cartílago articular o más allá que el hueso. Estas son imágenes de una gota también crónica, o gotas crónicas, en cierta forma. Este es el tendón flexor del dedo pulgar, con su característica normal. Vemos que en las fases crónicas, estas inclusive los depósitos, vean estos puntos blancos hiperecogénicos que inclusive están generando una ligera, más que ligera, una importante ruptura del tendón. Este es un agregado dentro del tendón que mide pues pocos milímetros. O vean en la articulación metacarpofalángica, en el tendón extensor, cómo se posiciona un tofo, o como en esta otra diapositiva, una bursitis olecránica con formaciones intratendíneas o con agregados intratendinosos, en este caso a nivel del tríceps. Repito, estas son imágenes que hacen parte de la colección de los pacientes con gota crónica, o acá en un corte extendido panorámico vemos un tendón patelar, vemos desde su inserción proximal hasta su inserción distal, y vemos acá en el tendón contralateral todos estos depósitos que se encuentran en el tendón patelar, o viceversa en otro paciente con un depósito siempre a nivel del tendón patelar que genera sombra acústica posterior, en ese caso como un tofo tendíneo duro. Lo que más interesa, en cierta forma, lo mencionábamos anteriormente, es el tratar de identificar o ir por detrás de aquellos hallazgos que nos pueden corroborar o confirmar una sospecha diagnóstica de gota, en este caso temprana.
Y esto sobre todo por lo que decíamos anteriormente. La gota actualmente no es aquella que inicia con la sinovitis aguda, con el ataque agudo de la primera metatarsofalágica o la famosa podagra. La gota en cierta forma ahora la vemos en pacientes que nunca clínicamente han tenido un compromiso de la primera metatarsofalágica, pero sí de un compromiso de una grande articulación que muchas veces, como la rodilla, o el tobillo, pero muchas veces no se trata simplemente de la articulación, sino de los tejidos periarticulares, de los tejidos blandos. Entonces, muy bien nos dicen en este artículo que muchas veces, o en cierta forma, hay formas atípicas, y la forma típica generalmente va relacionado con una sospecha temprana de alguna patología. Entonces, estas formas atípicas son las que capturan la atención. Y es donde más hacen relucir el poder que puede ofrecer, en este caso la ecografía, para una sospecha diagnóstica. Esto siempre es un tendón, este es un paciente con un tendón patelar, pues vean, recordando que el tendón es siempre fibrilar en condiciones normales, acá vemos todo una aberración, una formación de agregados de spot hiperecogénicos o spot blancos dentro un tendón que en cierta forma son anormales. Y si bien no tienen un valor específico al momento para un determinado grupo de artropatías microcristalinas, pero sí tienen el valor suficiente para hacer sospechar de que algo es patológico en ese tendón, y mucho menos si luego asociamos a alguna alteración clínica o a alguna información clínica, como en este caso. Ya les voy a ir desglosando el caso, presidente. Vean la comparación de los tendones entre el contralateral y precisamente el tendón afectado. Y pues bueno, esto me sirve para demostrar cómo los depósitos o los agregados, en cierta forma, tienden o pueden muchas veces, o hasta a veces más frecuentemente, involucrar los tendones. Esta es una parte importante. ¿Por qué? Porque acá, bueno, decíamos que la ecografía integra la parte clínica. Este es un paciente que tiene estas anormalidades o que tiene este historial clínico, pues resalta la hiperuricemia en cierta forma, pero es un paciente que como manifestación clínica simplemente viene con dolor a nivel de la rodilla desde hace un mes. Y pues bueno, aquí tiene otros datos clínicos. Entonces, a veces uno cuando explora la rodilla o cuando dice siente dolor de rodilla, la primera cosa que le viene es la articulación, el receso suprapatelar, o le viene en mente una sinovitis. Pues evidentemente con una detallada anamnesis a veces logramos ver que el dolor es anterior, pero a veces más que una detallada anamnesis con el posicionamiento de un transductor, a veces logramos detectar alteraciones que nos inducen a profundizar mejor un caso clínico. Como en este caso, decíamos que el tendón es fibrilar regular y continuo, y en cierta forma libre de cualquier alteración dentro de su estructura. Parece, en este caso, un ovni que está dentro una estructura donde no debería presentarse. Bueno, y la normalidad ya la identificamos. Vean que gradualmente uno va cambiando el transductor, ve que en una longitudinal se encuentra este depósito, o en una transversal se encuentra este microdepósito, que en cierta forma no tiene valor diagnóstico, pero sí nos induce a seguir en nuestro examen. Vean, por ejemplo, en el mismo tendón patelar, cuando uno va moviendo el transductor, se va dando cuenta que estos depósitos o estas formaciones hiperecogénicas van aumentando hacia la parte distal. O sea, yo estoy subiendo y bajando. En este caso, con esta imagen, yo voy aumentando mi curiosidad y asocio el hecho de que es un paciente con hiperuricemia, asocio el hecho de que es un paciente con dolor de un mes, y asocio el hecho que tiene un dolor a nivel de la rodilla, sin ningún antecedente de primera metatarsofalágica o ataques agudos. Pues, ¿qué se hizo en este paciente? Visto que tenía una modesta cantidad de líquido sinovial, hasta prueba contraria, evidentemente, el análisis microscópico del líquido sinovial y el hallazgo de los cristales es el gold standard para el diagnóstico. Y en este paciente fue así. Aprovechamos esa modesta cantidad de líquidos sinoviales, se hizo el examen y nos resultó, curiosamente, un cuadro compatible con una artropatía gotosa. Reflexión: artropatía gotosa que viene involucrada solamente por un tendón. Entonces,
Y así sucesivamente, y voy a pasar esta vez rápido a este caso clínico porque creo que tenemos poco tiempo, pero vean, por ejemplo, acá estamos con un paciente que tiene episodios recurrentes de una sinovitis, siempre a nivel de la rodilla, en este caso derecha, con limitación funcional y que tiene una dolorabilidad subjetiva a nivel de la primera metatarsofalágica, pero sin ningún ataque agudo, sin dolor intenso, sin signos de inflamación, con ligero movimiento de los índices inespecíficos de inflamación o de fibrosis, y pues bueno, se hace una ecografía y vemos estos, los llamo siempre ovnis blancos, que son spots hiperecogénicos dentro, en este caso el líquido sinovial. Esta es una rodilla. Y pues bueno, se le pide un ácido úrico y tenemos este valor, entonces tenemos una discreta hiperuricemia también en este caso. Nuevamente, este es un paciente que viene ya con ataques recurrentes, obviamente ya muy bien estudiado, y no sé por cuál motivo el reumatólogo en cierta forma es el que tiene que resolver el problema después de que un paciente ha ido ortopédico, rehabilitador, cirujano, etcétera, ¿no? Entonces, el paciente viene con sus radiografías y obviamente cada médico visto después de la radiografía le da el concepto de que, bueno, no se explica ese dolor desde el momento que un examen radiográfico aparentemente es normal o no presenta alteraciones. El poder de resolución de la ecografía es muy importante. El hecho de que se puede evaluar en dinámica, poder mover al paciente y por sobre todo poder cambiar áreas de estudio es fundamental para poder confirmar una sospecha diagnóstica. En este caso, este paciente, esta es la porción lateral de la rodilla. Pues ahora sí, les invito a reverificar la radiografía de este paciente. Y si nos vamos al receso lateral, vemos todos nuevamente estas nubes blancas, depósitos de algo. Y en la parte contralateral lo mismo, vemos esos depósitos invisibles a la radiografía. Y vamos extendiendo nuestra imagen. Recuerden que tenía dolor en algún momento en la primera metatarsofalágica. Bueno, vamos a analizar, pero esta es la parte plantar de la primera metatarsofalágica. Y pues bueno, acá tenemos esta especie de sombrero que tampoco es normal. No es normal porque efectivamente si lo comparamos con el contralateral, no existe. Entonces también son depósitos. Nuevamente en este paciente con ataques recurrentes se realizó esta artrocentesis o artrocéntesis y llegamos a un diagnóstico definitivo, pero con un primer indicio o cuyos principales motivadores a profundizar aún más este cuadro han sido estos dos elementos, spots hiperecogénicos dentro del líquido sinovial en este caso. Decíamos que al momento el doble contorno es el que viene considerado, o el que viene, sí, considerado como aquel que tiene un valor diagnóstico. Pues bien, nuestro grupo OMERAC de ecografía piensa que además de él existen otros, como ya lo dijimos, los agregados. Es por eso que, bueno, como todo proceso metodológico requiere, se hace un consenso para, primero, ahora sí, porque la literatura no los obliga, buscar nuevas definiciones para todas las alteraciones, el doble contorno, el tofo agregado y erosiones desde el punto de vista ecográfico. Reproducir, verificar si estos hallazgos son reproducibles para dar validez y efectivamente, excepto con los agregados, se tiene una buena reproducibilidad. Este es un trabajo que se hizo sobre todo en un proceso Delphi y un ejercicio mediante un web exercise prácticamente. Y sucesivamente lo mismo se realiza en pacientes. ¿Esto para qué? Para ir proponiendo lo que probablemente dentro de pocos años esperemos, va a significar el valor diagnóstico de los otros hallazgos, los que vimos los puntos blancos, los que vimos las masas estas nubeculares, etcétera, etcétera. Y acá, pero les invito a reflexionar, ese es el trabajo que se hizo en pacientes, siempre con valores intraobservador e interobservador aceptables, un poco menos para los agregados. Hay dificultad entonces entre lo que se ve entre expertos, pero bueno. Pero yo les llevo a pensar, a reflexionar acerca de que hay compromiso tendíneo, si bien inferior a la primera metatarsofalágica, pero hay un compromiso tendíneo muy importante. Y estos, atención, pero son pacientes con gota crónica. El panorama probablemente cambia cuando hablamos en pacientes con gota reciente, menos de un año, en donde
Nuestros estudios preliminares nos demuestran que son los tendones más afectados en términos de frecuencia respecto a la articulación, o respecto al cartílago, o respecto a la primera metatarsofalangica. Y los tendones, sobre todo, patelar y tendón de Aquiles. Pues esto, ahora la ecografía va a lo siguiente y me va a pedir, obviamente, factibilidad para hacer el examen ecográfico. Y la factibilidad la medimos en términos de cuánto tiempo empleo yo en hacer una ecografía, porque ese es otro parámetro importante para convencer al clínico que lo pueda realizar de rutina en una sesión tal vez de 20 minutos que corresponden a una consulta. Nosotros, bueno, porque tal vez por locura o por pasión o por extremo amor a la ecografía, nosotros realizamos siempre 20 minutos, bueno, ahora un poco más, pero se realizaban 20 minutos de consulta con el ecógrafo moviéndose mientras el paciente nos iba comentando la historia, ¿no? Entonces, sí se puede a veces y en algunas circunstancias. Acá nos proponemos, acá se proponen, más que todo, y nos dicen, bueno, ahora pongamos orden y en cierta forma propongamos qué articulaciones nos pueden ser útiles al momento de evaluar, y son 4. Las que demuestran alta especificidad y sensibilidad, sobre todo especificidad en el diagnóstico al momento de hacer una ecografía. Ambas rodillas y ambas primeras metatarsofalángicas. Entonces, tenemos un score de 4, tiempo medio 7 minutos para realizarlo. Nuevas propuestas en donde nos dicen el valor diagnóstico va potenciado cuando estudio una articulación, un receso, en este caso el carpo o la muñeca, más 2 tendones. Por ejemplo, vean, acá dicen 2 tendones, el tendón patelar o el tríceps, acá ya nos proponen el tríceps, o inclusive más 3 articulaciones o cartílagos, ni siquiera articulaciones, como la primera metatarsofalangica, la segunda metacarpofalángica y la parte talar. Entonces tenemos scores, tenemos sistemas de estudio, también desde el punto de vista ecográfico. Y ambos nos dan un porcentaje superior al 75% de valor diagnóstico cuando se aplican solo estas, o 6 o 4 articulaciones que vimos. No sé cómo estamos con el tiempo. Ya se terminó el tiempo. Entonces, voy a apresurarme, simplemente ver que si una vez el Doppler, la neangiogénesis, la inflamación, la sangre que generalmente circula en los fenómenos, en la fase inflamatoria, asume un rol particular en la gota, antes no considerada, pues ahora sí, y esto sobre todo por los exámenes histológicos que se fueron realizando, como en este caso a nivel de los tendones, en donde el examen histológico demuestra una linearidad en el depósito del tejido, con sobre todo alteraciones que demostrarían una fase de nucleación de los cristales a nivel del tejido. Paso velozmente porque no llegamos tal vez a mostrar algunos aspectos. Vean cómo es tan curioso el hacer la búsqueda y la investigación en la gota, en la ecografía. Ese es un trabajo capitaneado por el Instituto Nacional de Rehabilitación con el doctor Pineda y los presentes acá, doctores Alberto y compañía, que inclusive nos dan a entender un aspecto muy interesante que era siempre un misterio, un enigma en el caso de la ecografía. Después de cuánto tiempo se forma el doble contorno. O si hay una correlación histología líquido sinovial con el ataque agudo o ecográfico con el ataque agudo, pues para resumir, porque no hay mucho tiempo, nos demuestran que después de 7 días se logró observar un doble contorno, después obviamente de una inoculación de cristales de ácido úrico, después de 7 días. Y demostraron una correlación importante entre la clínica, la ecografía, el líquido sinovial y la parte histológica. Velozmente, hay muchas más circunstancias, hay muchas más dudas que aún quedan por resolver, y empleo solo un minuto para terminar en esta diapositiva, en donde va de moda la hiperuricemia sintomática como terminología, va muy estudiada actualmente lo que es el hallazgo ecográfico prediagnóstico o preclínico, y trabajos como este pues nos los van confirmando. También, por ejemplo, encontramos esos hallazgos patognomónicos de doble contorno, tendinopatía o alteraciones en los tendones en pacientes asintomáticos.
con hiperuricemia. Si uno entonces piensa y dice, si el doble contorno tiene un valor diagnóstico, ¿qué valor diagnóstico tiene cuando lo encuentro en pacientes sin ningún síntoma? Y este es el grande debate actual en el sentido de que si tratar o no tratar a estos pacientes. Obviamente faltan estudios longitudinales que puedan demostrar si este doble contorno o estas puedan en algún momento tener un valor predictivo hacia la gota o en cierta forma puedan también regredir o resolverse con el tiempo. Bueno, paso velozmente, estos son pacientes que si los presentamos, decimos que tienen alteraciones clásicas de inflamación en este caso, doble contorno, depósito dentro de un tendón, pero son pacientes asintomáticos, nunca tuvieron un síntoma. Entonces aquí se abre una nueva batalla en relación a lo que puede significar el valor diagnóstico. Pasamos velozmente, la ecografía nos permite hacer monitoreo del tratamiento, ver el antes y el después, como en cierta forma este doble contorno, estos cristales o agregados tienden a desaparecer, en este caso después de 4 meses, y obviamente que va de la mano con el valor de ácido úrico. Sí, como la ecografía nos permite hacer infiltraciones precisas, acá tenemos 2 milímetros en un ataque agudo de una primera metatarsofalágica, inclusive para mejorar el aspecto terapéutico o la precisión terapéutica, en este caso una infiltración intraarticular. Y pues bueno, ahora sí concluyo dejando la palabra al doctor Kimura, que nos va a ilustrar sobre todo acerca de lo que es la Dual CT en esta compleja patología de la gota. Para quien se pregunta, ¿y cuánto tiempo tengo que emplear yo para ser un buen ecografista en gota? Si una vez decíamos un mes, bueno, había ¿cómo se dice? Incredulidad, o no se llegaba a creer. Entonces, con esquemas dedicados, intensivos, que marcamos a la persona, en cierta forma, se demuestra que basta una semana, con un programa que va en el programa que se va dando a los que quieren formarse, con una semana uno está o puede estar en grado de poder tener una competencia en la ecografía de la gota. Esa es la formación o la nueva formación de ecografía dedicada e intensiva. No se requieren de ecógrafos enormes, de gran magnitud, porque la ecografía todavía tiene una prevalencia de escala de grises. Ecógrafos portátiles muy pequeños, hasta que lo poníamos en la muñeca, pueden ser útiles para tener alguna ya información preliminar. El doble contorno se ve con cualquier ecógrafo. Y pues bueno, nada, el tiempo nos apremia y me disculpo por estos minutos secuestrados al doctor Kimura. Y bueno, agradecido por estos momentos, por la atención. Bueno, a continuación vamos a realizar un cambio de computadoras para dar paso a la plática del doctor Eric Kimura, papel de la tomografía computarizada de energía dual en el diagnóstico y manejo de la gota, como un complemento de imagen a lo que nos acaba de presentar el doctor Marvin Gutiérrez. Doctor Kimura. Gracias, doctor. Ok, muchas gracias por su atención, gracias al doctor Carlos Pineda por esta gentil invitación, así como al Colegio Mexicano de Reumatología. Efectivamente vamos a platicar de una forma posiblemente demasiado resumida qué es la energía dual y cuál es su utilidad en los pacientes que tienen gota. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y el formato que he escogido para esta plática es siguiendo una conversación, una solicitud del doctor Carlos Pineda, tratar de explicarles a ustedes en qué consiste la energía dual. Posiblemente si hiciera ahorita una pregunta abierta al público, no muchas personas levantarían la mano diciendo que conocen en qué consiste la energía dual, para qué sirve.
Y justamente en ese sentido, el siguiente punto será conocer cuáles serían las indicaciones, el papel en el diagnóstico y finalmente, como ya nos adelantó el doctor Marvin Gutiérrez, exactamente en qué momento y en qué situación nos encontramos en relación a la energía dual. Es muy importante hablar en cuanto a imagen de cosas físicas, voy a tratar de resumirlo de manera muy sencilla, pero en general, como ustedes saben, el principio general de la tomografía es tratar de documentar la señal que emite el tubo de rayos X a través de su identificación en detectores. Okay, entonces el tubo de rayos X, en este caso no es un tomógrafo dual, es un solo tubo, emite la radiación, atraviesa el paciente y esa radiación va a impactar aquí en la fila de detectores. Obviamente esta información genera corrientes eléctricas que justamente estos detectores van a analizar y van a digitalizar. Entonces lo que hace el tubo de rayos X, como ustedes saben, gira alrededor del paciente y a través de una constante y una fórmula se conoce cuáles son los coeficientes de atenuación que está teniendo justamente el paciente sobre esa radiación que ha sido sometido. La energía dual consiste en que ustedes van a tener dos tipos de energía y la principal utilidad que se ha identificado es principalmente la caracterización de tejidos. Y se sabe que justamente los tejidos van a tener un comportamiento diferente dependiendo de la energía a la que son sometidas. Y esto depende principal de un efecto radiológico, que es la famosa absorción fotoeléctrica, y que en la siguiente diapositiva detallaremos un poquito acerca de en qué consiste justamente esta absorción fotoeléctrica, que finalmente va a depender del número atómico del elemento que vayamos a estudiar. Entonces, regresando un poco a la prepa, ustedes se recordarán que nos mencionaron esto. Sé que algunos de nosotros posiblemente son demasiados años que tenemos que ir atrás, ¿no? Algunos no tantos, veo algunos jóvenes residentes. Pero bueno, si ustedes toman un átomo, el que sea, recuerden que los electrones tienen órbitas alrededor de ellos, del núcleo, y justamente esos orbitales que van siendo denominados K, L, M, N, etcétera, el orbital más cercano, los electrones son los que tienen la mayor energía, porque son los que están más pegados, más juntos justamente al núcleo. Entonces, lo que hace la radiación y justamente la absorción fotoeléctrica es que el espectro de energía de la radiación tiene que botar, por así decirlo, transferir la energía a este electrón para que salga volando. ¿Ok? La energía dual justamente se basa en ese principio, en el que justamente la radiación que ustedes estén administrando al paciente tiene que justamente vencer, por así decirlo, la energía de unión del electrón de la capa orbitaria K al núcleo. Eso es más o menos lo que hace. Entonces, cuando ustedes descomponen los espectros fotoeléctricos que tienen justamente las diferentes capacidades de energía que tiene el tubo de rayos X, generalmente desde el punto de vista clínico, como ustedes saben, más o menos el promedio de casi todos los estudios radiográficos lo hacemos con esta capacidad del tubo, 120 kilovolts, pero como les decía, en la energía dual ustedes van a jugar con dos tipos de energía. Típicamente las que se van a emplear van a ser de 80 kilovolts y de 140, pero el espectro de energía que tienen cualquiera de estos kilovoltajes es ligeramente heterogénea y pueden ustedes entonces encontrar que la energía de cada una de estas fuentes de radiación documentada en kiloelectronvolts cambia dependiendo de este voltaje. En particular, la absorción fotoeléctrica que les comentaba yo en la diapositiva anterior se va a presentar con energías bajas. ¿Por qué? Porque el espectro fotoeléctrico justamente de este tipo de energía es la que se parece más a la constante kappa, que es lo que justamente permite la unión del electrón en el orbital K del átomo. Entonces, ¿cómo se ve eso en la imagen? Ya para tratar de resumir, se va a ver blanco, en pocas palabras, ¿no? Entonces, lo que ustedes buscan es eso y tratar entonces de hacer una distinción de cómo ese mismo tejido se va a comportar en espectros de energía más elevados. Entonces, como les decía, el principio físico de la energía dual sería tratar de distinguir el comportamiento justamente de estos tejidos ante la radiación, y eso se mide a través del índice tomográfico o índice de CT.
que finalmente solo es una diferencia entre las unidades Hounsfield que tiene un tejido cuando es sometido a dos energías diferentes. ¿Ok? Entre más diferentes sean justamente la atenuación que está teniendo ese tejido en comparación a las diferentes energías a las que es sometido, más fácil van a poderlo caracterizar desde un punto de vista de energía dual. Este estudio en un fantoma, entonces ustedes pueden ver, esto fue adquirido a 140 kilovolts, esto 80, y aquí vienen justamente las unidades Hounsfield de la atenuación de dos tejidos diferentes. En particular, aquí les muestro yo el hueso y el yodo a 140 y hueso y yodo en 140. Entonces, como yo les decía, finalmente es una relación del índice CT, saber cuál es el cambio que está teniendo con 140 y 80 el hueso, y de la misma forma el yodo o cualquier tejido que ustedes vayan a caracterizar. Entonces, por ejemplo, el índice tomográfico para el hueso sería de 1.37 y el del yodo 1.8. Entonces, cuando este tipo de tejidos justamente están siendo sometidos a energía dual, esta diferencia es lo que va a permitir identificarlas y caracterizarlas. Ustedes se preguntarán cómo se comporta el ácido úrico. Y ya de una vez les adelanto que el ácido úrico justamente no tiene cambios al ser sometido a dos espectros de energía diferentes. Y eso es lo que lo permite distinguir en particular del calcio, porque el diagnóstico principal que están teniendo en este tipo de patologías es obviamente distinguir el pirofosfato y la hidroxiapatita de los cristales de ácido úrico. Entonces, estas son las curvas. Ustedes lo que hacen, o lo que hace el equipo, es graficar cómo se comporta en unidades Hounsfield con la capacidad de 140 y con la capacidad de 80 del tubo de rayos X. Vean este estudio está tomado en la literatura, pero es extremadamente demostrativo qué tan fiel y qué tan bueno puede ser el método. Este paciente tiene una piedra aquí, que cuando ustedes le aplican energía dual y ven el software, verán que sus unidades Hounsfield prácticamente no cambian con respecto al espectro a 140 y 80, vean, es una línea prácticamente recta. Y lo comparan contra la vértebra, o sea, pues el hueso, que es calcio. Y vean cómo aquí el calcio definitivamente sí tiene un comportamiento de una gran diferencia cuando es sometido a 140 a cuando tiene unidades Hounsfield a 80 kb. A diferencia de que este mismo paciente tiene una piedra mucho más chiquita aquí abajo, mismo paciente. Vean cómo el análisis espectral justamente de esta piedra es exactamente igualito, se pierde un poco por el cañón, pero prácticamente las dos curvas se sobreponen, la del hueso de la vértebra como la del calcio que se encuentra dentro de la piedra. Entonces, ustedes completamente, con toda seguridad, así como menciona el doctor Marwin, justamente también en la tomografía esto es categórico de que esto es ácido úrico y esta piedra es de hidroxiapatito de pirofosfato cálcico. De hecho, justamente, la primera publicación que se tiene de energía dual para gota, se utilizó un algoritmo de litiasis renal. Se tuvieron que hacer algunos cambios en los parámetros del índice de detección, del umbral de detección, y así salió la primera publicación en el 2007. ¿Ok? Entonces, las curvas espectrales son más o menos estas. Esta es una captura de pantalla justamente del software que se utiliza para la evaluación de la energía dual en gota. Obviamente el software tiene que customizarse para el tejido que se desea estudiar. En este caso, estos ya son los parámetros que se encuentran para ácido úrico. Se ha modificado justamente un poco el índice CT que se está sugiriendo. Prácticamente ahorita el ratio que se está recomendando es de 1.5, cuando originalmente la casa comercial de este tomógrafo recomendaba 1.25. Entonces, nuevamente en estas curvas espectrales, ustedes ven cuál es el comportamiento que está teniendo en las dos energías. Se saca un punto de referencia, en este caso los tejidos blandos, y lo que se encuentra por arriba de la línea va a corresponder a aquellos pacientes que tienen índices tomográficos elevados y que por ende dijimos es calcio. Y por debajo de esa línea, los índices tomográficos bajos que corresponden entonces al ácido úrico, es decir, no cambia su densidad dependiendo del espectro de energía al cual está siendo sometido. Ya para terminar esta introducción física, que créanme que era importante para que ustedes entiendan de dónde salen los colorcitos que les voy a enseñar a continuación, nada más es mencionar que hay muchas formas de poder justamente realizar tomografía dual. Lo más frecuente posiblemente es que haya dos tubos de rayos X montados en el mismo gantry
cada tubo de rayos X va a funcionar obviamente a una energía diferente, 140 y 80, pero hay otras casas comerciales que han apostado a que el mismo tubo de rayos X hace cambios extremadamente rápidos en el voltaje del tubo, de tal forma que emite 2 haces de rayos X energías diferentes. Y finalmente otra casa comercial, aunque este tomógrafo en particular todavía no está disponible comercialmente, el tubo de rayos X emite un solo haz de rayos X a 1 kilovoltaje, pero los detectores se dicen que son detectores en sándwich, en donde una capa del detector que está encima de la otra tiene una afinidad por únicamente detectar algún tipo de energía y el otro tipo de energía la filtra y la deja pasar para que el segundo grupo de detectores en la parte inferior lo pueda identificar. ¿Cómo son estos tomógrafos? Cuando descubren ustedes el gantry, en particular para la casa comercial alemana, dijimos hay 2 tubos de rayos X, cada uno pues obviamente emite la radiación que va a ser detectada por su fila de detectores en particular. Aquí el inconveniente es que el campo de extensión visual que tiene uno de los tubos es más limitado, entonces pacientes gorditos literalmente no pueden ser evaluados por energía dual. No particularmente para la gota, porque pues obviamente ahí el campo visual es mucho más pequeño, pero por ejemplo para el resto de las aplicaciones oncológicas esto sí es una limitante. Y bueno, esta es otra casa comercial en donde hace un switch, un cambio extremadamente rápido entre la energía del tubo de rayos X. Esto dio pie a que hace ya cerca de una década que fue descrita la energía dual, empezaron a salir pues las diferentes aplicaciones. Esto es una captura de pantalla de la página de la casa comercial alemana, en donde se ven cuáles son las áreas en las que se puede emplear la energía dual. Y obviamente la parte de la gota pues entra dentro de la caracterización tisular. Sin embargo, empieza a haber ya algunas aplicaciones en las que se realzan, por ejemplo, estructuras vasculares en medio de contraste. Recuerden, la energía dual surgió en 2007, la primera aplicación de todas fue para la caracterización de litos y de ahí se hizo una copia para lo que es la evaluación de gota. Y posteriormente esto fue evolucionando y ya ahorita la energía dual tiene una gran aplicación principalmente en estudios de perfusión, principalmente cardíacos u oncológicos. Y esto es lo que vemos, o sea, a diferencia del doctor Gutiérrez, como les explicó que hay varios signos, etcétera, en la tomografía dual lo que buscan es literalmente el depósito de calcio. Es obvio que en el dataset de la tomografía van a poder evaluar el resto de los signos radiológicos tomográficos, los cambios erosivos, etcétera. Pero el plus que les da la energía dual es que en aquellos pacientes, justamente como comentaban con anterioridad, sería de interés tratar de identificar justamente aquellos pacientes que tienen los depósitos de ácido úrico sin que realmente se haya presentado todavía todo ese espectro de manifestaciones radiológicas que más o menos se sabe demoran en ocurrir entre 10 y 15 años de que el paciente tiene el hiperuricemia. Sin embargo, obviamente la tomografía tiene sus limitantes, en particular no tiene esa gran resolución del ultrasonido, en particular este método de energía dual tiene una incapacidad de evaluar depósitos de ácido úricos extremadamente pequeños, yo me refiero como un punto de corte de aproximadamente 2 milímetros, de hecho cuando ustedes empiezan a ver toda esa bola de puntitos que son menores a 2 milímetros, tienen que realmente cuestionar si realmente es un artificio o representa un depósito. Otra cosa mala, aunque esto no aplica para la gota, es que pocos elementos pueden distinguirse. En general se utiliza para el yodo, para el calcio, para el ácido úrico, etcétera, ¿no? Pero no son muchos los elementos que pueden estudiarse por energía dual. Pacientes obesos, dijimos, no caben dentro del campo visual del tubo B, en el caso que utilicen un tomógrafo dual. El número de imágenes en caso del almacenaje que se tiene que mandar a los sistemas de PAC se triplica. Y finalmente, y que posiblemente es la limitante mayor en la que nos enfrentamos en nuestro medio mexicano, es la disponibilidad de este tipo de tomógrafos. Entonces, cuando platicaba yo con el doctor Pineda el día viernes, me puse a contar cuántos tomógrafos duales hay en la Ciudad de México, ¿no? Tomógrafos multidetector, posiblemente podemos contarlos por decenas, pero los tomógrafos duales posiblemente no pasan de 2 o 3 en la Ciudad de México. Entonces, son tecnologías costosas. Y la otra es que de esos lugares que les estoy comentando, posiblemente el único centro que cuenta con software para evaluación de energía dual es el Instituto de Cardiología. Entonces no solo es tener el equipo que hace energía dual, sino también ahora tener el software que tiene la capacidad justamente de este análisis. ¿Por qué falla? Bueno, falla en aquellos tofos que no son muy densos. Forzosamente la energía dual se cree un punto de corte de más de 150 unidades Hounsfield de atenuación. Vean esto tomado de la literatura, es un paciente que tenía varios depósitos de ácido úrico acá, pero incluso tenía palpable un tofo y pues no era visible. Recuerden que los tofos se ven con estos puntitos verdes. Y bueno, resulta que este paciente falleció
Es un estudio con correlación anatomopatológica y pues el tofo era inmenso. Y era principalmente debido a que la atenuación de este tofo no era lo suficientemente duro para que se pudiera hacer la caracterización por la energía dual. Y esto es lo que llevó a que se hicieran modificaciones justamente en el ratio que les comentaba del índice tomográfico. Vean, este artículo que salió publicado hace poquito, que se llama Ahora lo veo, ahora no lo veo, en cuanto a gota, depende en particular a que jugaron con estos presets que yo les comentaba en la pequeña ventana de la captura del software, en donde modificando estos dos parámetros, la verdad es que pueden hacer que algo que era completamente invisible, extremadamente evidente en una imagen de resonancia magnética, obviamente aparezca. Y es por eso que es un estudio que depende en gran medida de la forma en que se hace el postproceso de las imágenes. Hay además algunos falsos positivos, les voy a decir lo que nos hemos enfrentado nosotros en el instituto. Pues ahí empieza a haber algunas zonas de incremento en la coloración sugestiva de depósitos, típicamente los lechos unguiales, algunos tendones. Cuando hacen el análisis típicamente van a presentarse esto de manera bilateral y son típicamente en los lechos. Cuando empiecen a ver toda esta bola de puntitos aquí, lo voy a mostrar con el detalle, justamente toda esta bola de puntitos se deben a artificios propios en las que el software es incapaz de hacer una distinción de acuerdo a el análisis espectral, si obviamente eso es gota o no. Entonces aquí también depende mucho obviamente de la experiencia del lector. Y esto tomado de la literatura, en donde algunas calcificaciones también pueden tener justamente este tipo de falsos positivos o la presencia de movilidad, que el paciente tenga desplazamiento al momento que están tomando las imágenes, también puede generar esto. Cerrando la parte diagnóstica de cómo se interpreta y cómo se obtiene, vamos a ver qué es exactamente el rol, cuál es el papel, cuál es la validez que tiene el método. Como les comentaba, la descripción original fue en el 2007, fue un reporte de caso. Posteriormente, 2 años después, hizo la primera serie de casos, solo 20 pacientes, y ya desde aquí se vio que la tomografía detectaba prácticamente entre 5 y 6 veces más sitios de depósito de ácido úrico que la exploración física. Entonces se dieron a la tarea diciendo, bueno, la verdad es que sí parece que esto es útil. Entonces empezaron ya a hacer estudios un poquito más formados, primero retrospectivos, posteriormente prospectivos de casos y controles, y todo de manera inicial en pacientes sintomáticos. Este posiblemente es la corte más grande que se tiene descrita en la literatura, es un análisis retrospectivo de 94 pacientes. En la mayoría de los casos toman como estándar de referencia, obviamente, la punción. Y aquí se vio que la sensibilidad y la especificidad son relativamente, bastante buenas. Y algo muy importante es que la concordancia que se tiene cuando se hace la lectura justamente de este tipo de imágenes es bastante alta. Posteriormente, el grupo de la Universidad de Boston, de BU, hizo este primer artículo, que es el primer artículo prospectivo, una corte relativamente pequeña, nuevamente en pacientes con gota tofacia. Tomaron 40 controles, los valores de sensibilidad y especificidad bastante buenos, con estos intervalos de confianza, y nuevamente con una adecuada correlación inter e intraobservador con capas prácticamente de 1. Y el siguiente paper bastante importante, también prospectivo de casos y controles, 40 pacientes con gota activa, nuevamente con valores de sensibilidad y especificidad bastante similares, justamente logró además conocer que la tomografía computada puede ayudar a la diferenciación de aquellos pacientes que tienen aspiración negativa. Porque justamente en este estudio tomaron un tercer grupo de análisis, en donde fueron aquellos pacientes que tenían artropatías con cambios inflamatorios, aunque con aspiraciones negativas. Y ahí se dieron cuenta que cuando la energía dual era positiva, prácticamente la mayoría de esos pacientes que habían tenido una aspiración inicial negativa, cuando se hacía ya dirigida hacia los sitios en donde habían marcado positivo la energía dual, pues podían confirmar el diagnóstico. Empezaron a salir escalas, como también ha ocurrido, ya ven que el ser humano le gusta ponerle número a todo, entonces pues ya lo hicieron. Entonces hay una escala en donde se puede poner un grado de cuál es el involucro por energía dual. Y esto en particular es bastante útil en el seguimiento de los pacientes una vez que han iniciado tratamiento. Entonces, aquellos que no tienen respuesta, a diferencia de los respondedores, obviamente tener un cambio muy importante, obviamente un descenso en la escala cuando se hace la evaluación prospectiva de este tipo de pacientes. Tratando de poner en contexto las diferentes modalidades, les muestro este metaanálisis recientemente publicado, en donde en general la tomografía computada y el ultrasonido tienen un desempeño bastante similar.
yo les diría que aventaja definitivamente el ultrasonido por dos cosas. Uno, por la disponibilidad y dos, por la resolución espacial que tiene. Sin embargo, repito, en aquellos pacientes en los que tienen ustedes un interés muy particular en que uno, el diagnóstico está como que entre azul y buenas noches, no saben bien si realmente puede tener gota, el ultrasonido es negativo, otros estudios son negativos, posiblemente una muy buena alternativa es hacerles energía dual. La dosis de radiación de este tipo de estudios es extremadamente baja. En el estudio que publicamos en el instituto, aproximadamente solo 2 milisieverts de radiación. Recuerden que las articulaciones, que son las zonas que van a recibir la radiación, en las áreas de estudio, pues prácticamente no tienen ningún tipo de sensibilidad incrementada a los efectos de la radiación. Y obviamente el desempeño de estos dos métodos es muy superior a la radiología convencional, pero bastante competitiva también con la resonancia, con el gran inconveniente de la resonancia magnética, que cada área anatómica que ustedes tienen que hacer, pues demora 1 hora dentro del resonador y todo se factura, por así decirlo, por separado. Entonces son estudios de 100,000 pesos para saber si el paciente tiene gota, ¿no? Entonces obviamente eso no lo hace como que muy rentable, a diferencia de las tomografías y los ultrasonidos, que afortunadamente tienen costos mucho más bajos. Entonces, de acuerdo a la información que les acabo de mencionar, ¿en quién estaría indicada? Bueno, la aplicación actual definitivamente daría impresión de que el método sería una segunda línea, sobre todo en aquellos pacientes que tienen artropatía inflamatoria activa y en los que otros métodos han fallado para la confirmación del diagnóstico. Esto también ha dado pie a que se han empezado a hacer estas reuniones de expertos en los que se empiezan a cuestionar un poco realmente los criterios anteriores. Y de hecho, en este grupo de estudio, bien conocido por ustedes, ya también es reconocido perfectamente que tanto el ultrasonido como la energía dual en el estudio de gota definitivamente tienen mucho mejor desempeño que las formas convencionales y clínicas de evaluación de este tipo de pacientes, con estos niveles de evidencia 2B, recomendación B, y con una altísima concordancia, un acuerdo entre los diferentes miembros del panel de expertos. ¿Qué hacer con los asintomáticos? Que es, de veras, la gran pregunta justamente en pacientes que tienen sospecha de gota, ¿no? Entonces, tomo este paper en donde está citado justamente un artículo del doctor Pineda, en donde empiezan a decir, bueno, ¿cuál es realmente el papel que pueden tener este tipo de métodos, incluido un solo trabajo, en este caso de energía dual, para el año 2014, ahorita les voy a mostrar algunas evidencias adicionales, en los que posiblemente este tipo de pacientes que se encuentran en el estadio denominado B, que serían pacientes que no tienen síntomas, pero que definitivamente tienen hiperuricemia, ¿qué es lo que deberíamos de tratar de hacer en este tipo de pacientes? Entonces, nos dimos a la tarea de estudiar en el instituto, publicamos este trabajo, agarramos una población de pacientes trasplantados, fueron 27 pacientes. La verdad es que tuvimos la mala fortuna que la prevalencia finalmente de cristales de gota en nuestra población no fue la que a priori habíamos nosotros estimado. De hecho, solo tuvimos un paciente positivo que tuvo este microdepósito de cristal en el tendón del cuádriceps. Posteriormente, estudios de otros lugares, en particular del doctor Nicola Dalbeth, que es así como que el gurú de la tomografía dual, esto en Nueva Zelanda, hizo este otro estudio de 25 pacientes con hiperuricemia asintomática y dividió a los pacientes en 3 grupos, uno y 2 los que ya tenían diagnóstico por aspiración, aunque no tenían tofos, y los subdividió a su vez dependiendo de la evolución que tenían ya de la enfermedad. Y se dieron fue muy sorpresivo cuál fue la incidencia justamente del hallazgo de cristales por energía dual, que iba desde el 25 hasta el 80%, en donde, pues dependiendo en particular de la cronicidad del padecimiento, podían ver esto. Ya para terminar, esto justamente ha dado pie a que se empiece a cuestionar si realmente es momento de hacer ya cambios en la forma en que se tiene que manejar este tipo de pacientes. La verdad es de que para esto definitivamente se necesita tiempo adicional y como ustedes saben, recientemente fueron modificados los criterios diagnósticos de gota 2015, en donde definitivamente la energía dual y el ultrasonido cobran ya relevancia. Y posiblemente, ya para terminar, cómo fue definido, en este caso en las guías, un estudio positivo. Esto únicamente aplica, obviamente, la presencia de los depósitos, pero solo en pacientes sintomáticos. Nuevamente, la parte del personal asintomático, los pacientes asintomáticos, todavía no está respondido por completo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Creo que puse yo 4 conclusiones.
Uno, que definitivamente es un método que ya está probado, posiblemente nos gustaría que hubiera una población todavía mayor, una cohorte todavía mayor de pacientes, pero en general los desempeños diagnósticos son bastante buenos, tienen que seguir siendo las recomendaciones en poblaciones seleccionadas, y una gran ventaja es que tiene excelentísima concordancia inter-intraobservador. Es útil en aquellos pacientes que tienen, o que no tienen más bien diagnóstico, que son no concluyentes, potencialmente útil en pacientes asintomáticos, no lo sabemos todavía, pero posiblemente la limitante mayor en nuestro medio es que la disponibilidad de los equipos se encuentra bastante limitada. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctores Gutiérrez y Kimura. Desafortunadamente estamos pasados en el tiempo que se nos fue asignado. Entonces yo quisiera invitar a todos ustedes que tengan alguna duda, alguna pregunta, pues puedan abordar directamente a los ponentes. Creo que las presentaciones han sido muy ilustrativas, de actualidad, como dijimos que iba a ser nuestro tema, y espero que pues dejen algún conocimiento de utilidad en ustedes. Agradecerles su presencia, agradecerles a las autoridades del Colegio Mexicano de Reumatología, particularmente al doctor Mario Salazar Páramo, pues su deferencia en invitarnos a participar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted.